Ha caído literalmente como un balde de agua fría para los empresarios aceiteros en el país. Ya finalizando la jornada del jueves 5 de diciembre, el ministro de Desarrollo Productivo informaba al país sobre un decreto supremo que, decía él, buscaba priorizar el abastecimiento interno y el precio justo en cuanto al aceite. Una medida que, dijo el ministro, tiene solo carácter temporal. Reuniones con diferentes actores del complejo oleaginoso, tanto con los hermanos productores primarios, el sector transformador industrial y los que realizan la distribución y comercialización de aceite en el mercado nacional. Nos reunimos con los distribuidores mayoristas y grandes consumidores, como por ejemplo supermercados, cadena de comida rápida, etcétera, de aceite en el mercado interno, quienes nos han señalado que el precio de distribución mayorista no ha sufrido incremento, pero demostraron que existe una disminución en los volúmenes entregados por la industria a estos sectores. Por otro lado, manifestaron su preocupación también por el contrabando a la inversa de aceite, particularmente al Perú, y solicitaron ejercer mayores controles para evitar aquello. El gobierno nacional, preservando la seguridad alimentaria y pensando en la economía de nuestras familias, particularmente en el caso del abastecimiento de aceite comestible, ha determinado suspender las exportaciones de manera temporal a partir de la fecha y hasta que se normalice el abastecimiento de aceite al mercado interno a precio justo a la población boliviana. Establecer más puestos de control en las carreteras hacia las fronteras para evitar el contrabando a la inversa de aceite comestible. Incrementar los controles en la cadena de intermediación para evitar el agio y especulación de precios a través del Viceministerio de Defensa de Derechos del Usuario y el Consumidor. No permitiremos que el agio y la especulación atenten contra el derecho a la alimentación de nuestro pueblo. La medida tiene carácter temporal, sin embargo, aún se desconoce por cuántos meses se aplicaría en el país. La Cámara de Exportadores a nivel nacional asegura de que esta es una medida desesperada asumida por el gobierno nacional. Pide al Ejecutivo reflexionar y dar un paso atrás en esta determinación, considerando, advierten, de que solo en pérdidas para los empresarios que exportan el aceite significará más de 110 millones de dólares. De momento, en nuestro análisis, consideramos que es una medida desesperada. El gobierno nacional, con datos de inflación a octubre, ya van a salir los datos de inflación a noviembre, tenemos una inflación de 7.94% a 12 meses, la inflación en alimentos ya ha llegado a 2 dígitos, está por los 11.94%, es la inflación global más alta de los últimos 15 años. Lo que se hace es afectar a las exportaciones, ¿no? Entonces es un contrasentido por dos motivos particulares. El país necesita divisas, lo que se está afectando es a uno de los principales sectores que atraen divisas en el país, el sector agroindustrial. Dentro de lo que es el sector agroindustrial, el sector oleaginoso es el que más divisas trae, ¿no? Entonces, y pensar en que sea una medida tan sencilla como ahora apagar la luz y volverla a encender, no es así, es todo un complejo productivo que se mueve, marca expectativas, del cual dependen muchos actores en la economía. El sector oleaginoso es uno de los sectores probablemente con mayores transacciones con el resto de la economía. Este tipo de medidas ocasionan justamente el efecto contrario al que busca el gobierno. Sienta una semilla para una mayor especulación, mayor incremento en precios, que se reduzca la posibilidad de poder contar con productos suficientes en la siguiente campaña. No vamos a tener maíz, no vamos a tener sorgo, no vamos a tener soya,
Del maíz, del sorgo, de la soya se procesan una serie de subproductos que alimentan la producción de otros sectores pecuarios. Respecto al precio, a la cantidad de exportación que estaría en juego, solamente la exportación de aceites comestibles supone 110 millones de dólares. Nosotros lo que llamaríamos es a reflexionar, a repensar en este tipo de medidas, en dar pasos atrás y comportarse como lo haría cualquier otro país serio, no cerrando las exportaciones, que es el canal más directo y único de acceso a divisas que tiene actualmente el país. Bueno, era la Cámara Nacional de Exportadores reflexionando al gobierno y pidiendo que se dé un paso atrás en cuanto a la emisión de este decreto supremo. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, también fue consultado hoy respecto a esta decisión. La autoridad de gobierno ha enfatizado en que esta es una medida transitoria y que apenas se normalice el abastecimiento y el precio justo en el mercado interno, la prohibición o restricción será levantada. El sector ha tenido charlas con el Ministerio de Desarrollo Productivo, han visto que hay alguna anomalía y se ha tomado esa decisión. En cuanto se suspende esa anomalía, pues volverá todo a la normalidad en términos de la exportación. El sector ha tenido charlas con el Ministerio de Desarrollo Productivo, han visto que hay alguna anomalía y se ha tomado esa decisión. En cuanto se suspende esa anomalía, pues volverá todo a la normalidad en términos de la exportación. Era el ministro de Economía hablando acerca de esta decisión. Repetimos, se cayó como un balde de agua fría para el sector que no esperaba que el gobierno emita un decreto supremo de esta naturaleza. La pregunta gira en torno a si esta decisión podría replicar en otros productos. Se conoce que hace instantes se ha intervenido un ingenio arrocero en el municipio de Montero, en la zona norte de Santa Cruz. No se conocen aún los detalles de cuáles habrían sido los motivos. Sin embargo, el sector productivo en el oriente comienza ya a encender algunas alertas respecto a qué es lo que podría suceder con otros productos de exportación que también puedan ser vetados para su venta internacional, y lo que podría significar además la posible pérdida de mercados internacionales debido a que esta prohibición automáticamente cierra las puertas de mercados ya abiertos y comprometidos para la venta en los próximos meses. El expresidente del Comité Cívico, exministro, pero además empresario aceitero, Branko Marinkovic, también fue consultado respecto a esta decisión asumida por el Ejecutivo Nacional. Branko Marinkovic asegura de que esta decisión asumida por el gobierno muestra lo que él califica como un odio y un ataque sistemático a los productores de alimento en el país. Branko Marinkovic ha dicho que Santa Cruz es el departamento que está actualmente alimentando a Bolivia. Ha insistido en que el 70% de lo que consume todo el país se produce en este departamento y ha dicho que, en todo caso, si se va a comenzar a limitar, a prohibir la venta internacional, también el gobierno debería, por ejemplo, prohibir la exportación de minerales, debido a que el precio del oro y otros está por las nubes. Bajo la lógica de un precio justo y mercado interno, el gobierno debería asumir algunas otras medidas, decía el ex dirigente cívico y además empresario aceitero. Primero, tenemos que llegar al fondo de todo esto. Este es un sistema comunista de los zurdos que maneja Arce, que lo manejó Evo, que lo maneja el masismo. Aquí no hay diferencia si es Arce, si es Andrónico, si es Evo. Va a ser exactamente lo mismo, eso el país lo tiene que tener claro. Ellos viven de estas cosas. Hoy prohíben las exportaciones. Las exportaciones es la típica medida de los gobiernos zurdos. No, vamos a prohibir porque no puede faltar. Eso lo único que genera es escasez, subida de precio y ocultamiento de las cosas. ¿Quién es el principal promotor de que haya contrabando en el país, que se vaya el arroz, que se vayan cosas? Es EMAPA, manejado por ellos. Porque ellos le dan a aquellos que ellos protegen, que son los que se llevan el arroz, que se llevan las cosas de contrabando, porque es lo único que saben hacer. Porque ellos no tienen otra idea de país, de un país liberal, de un país donde todo sea libre, donde se pueda producir, donde nunca falten los productos. Pero sin embargo, en sus medidas zurdas que tienen en su cabeza y en el odio tremendo que se le tiene a Santa Cruz, entonces vienen con esta salida, porque es a Santa Cruz, y yo no he visto que se prohíba la exportación de oro, de minerales, de absolutamente nada. Siempre es a Santa Cruz que se ataca, y esto viene
de los inicios del gobierno del MAS. Entonces no nos equivoquemos que esto es solamente Arce, esto lo hizo Evo, lo va a hacer Andrónico, se asume. Ahora, lo que a mí me indigna es que aquí viene un montón de candidatos que dicen que es de oposición, bailan en los mercados, le piden el voto a los cruceños, y hoy esta boca no es mía porque no se pronuncian en lo más mínimo sobre este ataque tremendo a Santa Cruz. Nos están insultando, los cambistas no las están haciendo, Manfred vino con su enviado que los Kunumi, que el mismo Manfred dijo que no, que Santa Cruz no un vice, pero le podemos dar ministerio. Hay un ataque sistemático a esta tierra que es la que produce y que alimenta el país. Por su parte, el diputado de Comunidad Ciudadana en La Paz, Alejandro Reyes, asegura que lo que está haciendo el gobierno es cerrar las puertas hacia la divisa norteamericana. Incluso ha señalado que la medida de la suspensión de exportaciones podría estar fomentando el mercado negro y también el contrabando a la inversa. Que tanto se quejaban. Hoy vamos es que encima cierran las ventas y las exportaciones de aceite que nos traen divisas. Eso quiere decir que están cerrando las puertas de este país y seguramente fomentando el contrabando a la inversa que tanto se quejaban. Hoy vamos a tener un mercado negro, porque claramente acá están tomando malas decisiones en lo económico y demuestra que el ministro de Economía y el propio presidente no tienen idea de la economía nacional. No solamente es un error, primero que están evitando que entren divisas, segundo van a fomentar el mercado negro y tercero seguramente va a haber mucho contrabando a la inversa que tanto se quejaban. Por lo tanto acá todas las medidas que está tomando este presidente son agravantes de la crisis económica. No tiene conocimiento del principio mínimo de economía, por eso estamos en el punto en el que estamos de crisis. Claramente acá las decisiones que toma el presidente no son decisiones técnicas y son más bien todo lo contrario, políticas. Por su parte, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, a través de su gerente Gary Rodríguez, indicó que no podía creer y entender cómo es que se estaba suspendiendo las exportaciones en un momento en el que el país necesita divisas. Incluso hizo una comparación importante con el vecino país de Paraguay cuando asegura de que están haciendo una serie de determinaciones mimando, decía él, al sector privado y buscando inversiones extranjeras para poder continuar el desarrollo e incluso hacer crecer su economía. Él señaló que la suspensión de exportaciones no se debía dar de esta manera, sino más bien tendrían que buscar que sean las mismas instituciones del Estado las que estén frenando el agio y la especulación y no tener este tipo de medidas que podrían salir totalmente contrarias al resultado que están buscando. No mimamos a los capitales extranjeros, no mimamos a la inversión nacional y acabaré con esto. Alguien dijo que el mejor incentivo para el sector empresarial es la seguridad jurídica. Y dijo también que la mejor política social es dar las condiciones para que el empresariado privado genere empleos dignos, empleos sostenibles en el tiempo. De eso se debería ocupar el Estado para evitar de llegar a estas situaciones. Si el problema aquí es el acaparamiento del producto, el ocultamiento, la especulación y el contrabando, esas son tareas que debe resolver el Estado nunca, a costa de cortar las exportaciones y afectar relaciones comerciales, empresariales y de Bolivia con el mundo. Lo que no nos explicamos es cómo, teniendo el mismo diagnóstico de que el problema no es el sector privado, no es la industria, no es el exportador, sino el problema está en la comercialización, el Estado tenga que determinar la suspensión, causarle un problema a los productores, a los industriales, a los exportadores y los malos comercializadores, los contrabandistas, bien, gracias. Habla de instituciones del Estado que hacen lo que tienen que hacer, como también el sector privado, y miman a la inversión extranjera. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros nos entusiasmamos muchas veces con la integración. Entonces el presidente va a BRICS para que seamos Estado asociado del BRICS. Va al Mercosur, somos miembros plenos del Mercosur. Insistimos, una medida asumida por el gobierno nacional que ha caído como un balde de agua fría al empresariado que produce aceite, particularmente aquellos que se dedican a la exportación.
Así como hay sectores que están cuestionando y pidiendo al gobierno que revise esta medida extrema asumida por las consecuencias que podría traer a corto, mediano y largo plazo, hay algunas otras autoridades políticas que defienden la decisión presidencial. Uno de ellos es el gobernador de La Paz, Santos Quispe, quien asegura que la decisión del presidente Luis Arce ha sido una decisión acertada. Cuestiona que el precio del aceite en el mercado interno se ha triplicado y la suspensión en la venta internacional es una medida correcta, dice el gobernador, hasta que el precio se normalice. Eso lo tenía que hacer porque realmente no puedes dejar en suelto. Mira, no hay aceite, puedes ya buscar la triplicada el precio. Y felizmente que estén exportando no es justo, pues. Tienes primero dar la comodidad a toda la gente, tienes que abastecer a nuestra gente y eso tiene que ser así. Y le agradezco mucho al gobierno central por el cierre, porque primero a nosotros tiene que abastecernos la población, luego ya una vez abastecido, luego exportar todo lo que se quiera, ¿no? Aceptada porque estamos sufriendo, está triplicando el precio del aceite y felizmente que exportemos, no es justo. Primero nosotros nos abastecemos y luego pues hablando de llevar a otro país, ¿no? Esto tiene que analizarle bien el presidente, ¿no? Hay que llevar una buena información porque hablar por hablar no podemos hablar porque la gente se molesta, se enoja, ¿no? Porque él piensa, tal vez los cambistas de antes lo han ocultado tanto el arroz como lo que pasaba el aceite, ¿no? Pero sería bueno analizar, ver el culpable, por qué no está llegando el aceite, porque no hay bloqueos el día de hoy. Es lamentable porque la producción está continuando, pero es raro que se desaparezca el aceite, que no vea. Pero esto también tiene que analizar muy bien el gobierno central para regularizar todo esto. Esto yo diría que no es discriminación, solamente es una persona, que el presidente se ha referido que lo que ha ocurrido antes que han ocultado los productos. Solamente eso no es nada de discriminación. La Cámara de Industria y Comercio asegura de que este decreto supremo que fue dado a conocer ya finalizando la jornada del jueves pasado fue una medida totalmente sorpresiva, no consensuada con los exportadores de aceite, que sin duda, insisten, traerá consecuencias en la economía nacional. El tema de la provisión de aceite ha sido un balde de agua fría. Vemos que ante una crisis de balanza de pago en la cual se necesitan dólares, está cortando la posibilidad de exportar a un sector que justamente eso es lo que hace, traer dólares y divisas al país. Bueno, crea mayor incertidumbre, ¿no es cierto? Creemos que todo el sector industrial especialmente ha tenido problemas con todo lo que es la sequía, hoy por hoy con todo el tema para poder realizar la siembra, con la falta de diésel que todavía falta y hay un porcentaje que no se ha podido realizar muy fuerte y que puede ocasionar problemas de abastecimiento el próximo año, y creemos que de esta manera eso es lo que genera mayor incertidumbre y nuevamente no atacar los problemas que son los esenciales para poder salir de la crisis. Creemos que lo que deben nuevamente priorizar son medidas que ayuden a los sectores empresariales, los sectores industriales, y obviamente siempre decimos que estamos trabajando para tener todo para el mercado interno, pero todo lo excedente tenemos que exportarlo. La liberación de exportaciones tiene que ser irrestricta. En el caso de Caínco no, conocimos la medida tal cual ayer a través de los diferentes medios, pero creemos que esta medida nuevamente es una sorpresa, genera mayor incertidumbre y no ataca los problemas esenciales que tiene la economía del país. Dejamos de lado el tema económico, lo retomamos en minutos nada más. Nos vamos en vivo con nuestra unidad móvil. Cristian Rodríguez está desde la zona del Cambódromo en la ciudad de Santa Cruz. Y es que nuevamente los ajusticiamientos a plena luz del día son parte de la información en este departamento. Cristian, usted tiene informes sobre un ciudadano extranjero que sería de nacionalidad colombiana que fue abatido a tiros hace tan solo unas horas. ¿Cuál es el informe preliminar que se tiene en este momento? Adelante, por favor. Carly, y según la información que nosotros conocemos a esta hora de la tarde, se conoce que se trataría de un posible ajuste de cuentas. Se conoce que el señor que ha sido identificado como Diomedes Torres Arias fue
trasladado hacia la morgue de La Pampa de la isla con aproximadamente 5 disparos, es lo que se conoce y lo que han manejado los vecinos, supuestamente quienes habrían escuchado estos disparos. Nos encontramos nosotros en la zona de la G77 y también casi llegando al Cambódromo, es lo que podemos conocer. A esta hora de la tarde ha llegado diferentes entidades policiales para poder investigar estos hechos que ha ocurrido aproximadamente a las 11 de la mañana. Es un ciudadano de nacionalidad extranjera, colombiano, y en el domicilio, según relato de los vecinos, vivían diferentes compatriotas de esta persona que también están siendo investigados. No se descarta de que haya sido un ajuste de cuentas, ya que fueron 2 motocicletas que amedrentaron con la vida de este señor. Eso es lo que podemos manejar a esta hora de la tarde, Carly, por información que conocemos, y como podemos observar en las imágenes, ya están haciendo diferentes investigaciones y todavía no se ha levantado el cuerpo. Sí, la policía ha llegado y se ha llevado también la motocicleta que había sido cuando él estaba ingresando a su domicilio. Muchas gracias, Cristian. Vamos a repetir la información que usted da a conocer. Es información todavía inicial, puede cambiar conforme pasen las horas. Sin embargo, los sustantivos que el hombre está muerto, está tendido allí en la puerta de su casa, llegaba en una motocicleta, según refiere usted. En ese preciso momento aparecieron 2 sujetos en la típica motocicleta, abrieron fuego. Los vecinos hablan de al menos 5 impactos de bala que habría recibido este sujeto, que presuntamente sería de nacionalidad colombiano, y que habría sido abatido a tiros en la puerta de su casa. Los sujetos huyeron en una motocicleta, con seguridad están ahora seguro analizando las cámaras de seguridad para ver las características de este vehículo en el que tradicionalmente operan los sicarios o los asesinos a sueldo. Y claro, la pregunta es, si es un ajuste de cuentas, ¿tendrá algo que ver con la actividad ilícita del narcotráfico? Hay también otros reportes que aseguran de que este colombiano estaba ligado al cobro de deudas. Y claro, los porcentajes en el cobro de deudas y el conflicto que ha traído el tipo de cambio también podría tener algún hilo conductor con este crimen que acaba de suceder en la zona del Cambódromo en Santa Cruz. Diomedes Torres, dice usted, es el nombre del ciudadano colombiano abatido a tiros cuando intentaba ingresar a su domicilio. ¿Se sabe de familiares o personas que lo conozcan, que hubiesen dado algún otro elemento, o hubiesen sido arrestados con fines investigativos, Cristian? En el domicilio donde él habitaba, Carly, se encontraban patriotas donde él vivía y alquilaba. Supuestamente era una casa donde convivían diferentes ciudadanos colombianos. Es lo único que podemos obtener a esta hora de la tarde información. Sin embargo, nos vamos a encontrar nosotros en el lugar para poder obtener más información. Muchas gracias por este informe. Estaremos pendientes si es que llega algún oficial de la policía que pueda ayudar a darnos mayores elementos. Una situación que, insistimos, forma parte ya de la agenda informativa en Santa Cruz y que por supuesto provoca cierto grado de nerviosismo y temor en los vecinos de la zona. Imagínese que usted vaya caminando por su casa y aparezcan 2 sujetos en motocicleta y ejecuten a otros. Pero bueno, estaremos pendientes de un informe oficial. Muchas gracias por el reporte a esta hora del día. Nos vamos con otra de nuestras unidades móviles, nos vamos hasta la ciudad de La Paz, donde el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, acompañado de autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, brindan una conferencia de prensa. Y es que lo sucedido con el tema de la suspensión en la exportación del aceite, sin duda ha dejado temblando a los productores. La medida es temporal, dicen ahora las autoridades, y es solo por 3 meses máximo. Si la situación se normaliza antes, dicen las autoridades, es posible que el decreto supremo quede sin efecto antes. Escuchamos a continuación esta información. Insistimos, tiene que ver directamente con lo que está sucediendo con la exportación de aceite. Hola, hablando, hermano. Hola, 1, 2, 3, 4, vamos. Están probando ya. ¿Sí va a empezar la comité? ¿Qué? Pues a ver, estamos haciendo esto como comité. Sí. Ya va a empezar. Ya, vamos, de una vez. Sí.
Vamos a pasar. Vamos. Un segundito, ¿hay hambre? Iniciará una conferencia de prensa en la que el gobierno va a dar a conocer que la medida o el decreto supremo que establece la suspensión en la exportación de aceite tendrá una vigencia máxima de 3 meses. Después de estos 3 meses, nuevamente habrá vía libre para la exportación o la venta internacional de este producto. Recordemos y recapitulemos un poco la información. La Cámara Nacional de Exportadores ha advertido que esta medida gubernamental tendrá una afectación de más de 110 millones de dólares al país. El ingreso de divisas alertan en momentos en los que se necesita esta moneda extranjera para poder realizar las importaciones de diferentes rubros. Pero bueno, comienza a hablar el viceministro Jorge Silva acerca de esta determinación. El interés de la población y principalmente atendiendo el clamor del pueblo que nos ha pedido que podamos tomar acciones inmediatas para evitar que el agio, la especulación sigan atentando contra la economía de la población. Nuestro gobierno ha tomado una decisión en base a un contexto real que ha venido desarrollándose en los últimos días, las últimas semanas en nuestro país, especialmente con este tema del aceite. En los primeros reportes que teníamos era referente a que había un leve incremento del precio del aceite, que estaba en 12 bolivianos en el mercado privado y subió a 13, luego a 14. Posteriormente el otro reporte era de que había ya cierta escasez en algunos mercados y que el precio seguía disparándose para arriba. En torno a esa primera preocupación es que nos constituimos como Comité de Seguridad Alimentaria Santa Cruz para reunirnos con la Cámara Agropecuaria del Oriente y tratar unos temas que tienen relación con ellos, pero también con el sector industrial de las oleaginosas que tenemos en el país. Personalmente yo visité varias industrias productoras de aceite, conversé con los administradores, quienes nos hicieron conocer en una primera instancia de que la producción, los volúmenes y el precio eran normales, que los precios a litro a granel estaban vendiendo en 10 bolivianos y el aceite envasado en 11 bolivianos. Posterior a ello, pudimos visitar algunos mercados en Santa Cruz donde encontramos otra señal. La poca cantidad de aceite en los mercados, estuve en Los Pozos, en la Mutualista, en supermercados donde nos indicaban de que estaba llegando muy poco aceite, a diferencia de semanas atrás. El día de ayer visitamos mercados acá en La Paz y no encontramos aceite. En uno y que otro punto, aceite litro a 20 bolivianos. ¿Qué nos decían las caseras? Que no les estaba llegando el aceite, que las empresas no están enviando el aceite. Hablamos con los mayoristas y nos dicen de 10 turriles que normalmente nos llegaba, ahora nos entregan medio turril de aceite. Y que no sabían cuándo iban a volverles a cargar con este producto. Entonces se pudo evidenciar de que había una escasez de este producto, un desabastecimiento de este producto en el mercado y precios totalmente elevados. En ese sentido es de que en la tarde se convoca a los mayoristas, lamentablemente muchos mayoristas no asisten y como quien dice, el que nada tiene, nada teme, pero lamentablemente no vinieron. A raíz de ese contexto es de que el gobierno asume y toma la decisión de suspender temporalmente la exportación de aceite, privilegiando, una vez más, esto tiene que quedar claro, privilegiando la demanda que tiene la población boliviana, privilegiando la seguridad alimentaria de la población, por cuanto, si bien es cierto, está garantizada las exportaciones de todos los productos, hay un condicionante, hay una antesala para entrar a la sala de la exportación, que es precisamente la de garantizar la demanda del mercado, abasteciendo con los productos a precio justo. Lamentablemente con este tema del aceite no se ha podido apreciar aquel requisito y por lo tanto se ha tomado esta determinación que, reitero una vez más, si bien es cierto tiene un horizonte de 3 meses, esto se puede levantar a la brevedad posible en cuanto...
Importante tomar en cuenta que el gobierno estará aún tratando este tema de la suspensión de la exportación de aceite, con las diferentes voces que han indicado están muy preocupados en referencia a la afectación que habrá por esta medida. Estaremos con más detalles de este tema también más adelante. Hablamos ahora de lo que sucede en referencia del precio del pasaje, no solo en Santa Cruz, no solo en La Paz, sino también en otras regiones del país. El primero en dar a conocer que incrementaría su pasaje sería el departamento de Tarija en su ciudad capital. Ahora, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, ha informado que también incrementará la tarifa del pasaje en enero de 2025 y que el próximo 12 de diciembre se reunirá con los diferentes transportistas por el informe de costos que deben presentar. Un informe, aseguraba él, que será totalmente estructurado para poder definir cuánto será el incremento. Aseguraba de que si bien habrá un alza, no sería un tema de preocupación para sus residentes. Hemos trabajado, ya tenemos nosotros la estructura de costos, se van a reunir el 12, les vamos a mostrar técnicamente cómo se ha hecho este trabajo y en función de eso, a partir de enero obviamente se va a tener que elevar los pasajes. Sí, yo conozco, pero prefiero que sea en el comité que se vaya a discutir. Siempre vamos a cuidar la economía de ambos, sobre todo de la población. Yo tengo la obligación de cuidar la economía de la población, pero también vamos a velar por ellos, porque también son parte del pueblo. Seguramente va a ser la primera semana de enero. Vamos a ver, tiene que seguir el procedimiento, vamos a debatir el tema del precio, vamos a demostrar, esto tiene que ser aprobado en el Consejo Municipal y obviamente en el comité usted sabe que intervienen todos los sectores, está FEJUVE, está Control Social, están todos los dirigentes, obviamente el autotransporte, todos, entonces estamos velando por todos, haciendo algo correcto y algo que nos hemos comprometido, ¿no es cierto? Le hemos dicho a la población, vamos a aguantar hasta enero y ellos han aguantado, van a cumplir, nosotros también vamos a cumplir. Entonces las cosas han subido y inclusive antes de que se suban los pasajes ya hay la elevación de la canasta familiar. Y si no, pregunten ustedes en los mercados. Se ha subido el arroz, el aceite no solamente se ha subido, sino que no hay, ¿no es cierto? El litro que costaba 9 bolivianos ahora venden en 15, 17 bolivianos. El galón han estado vendiendo hasta en 80 bolivianos, sin exagerar. He visto que por ahí se ha conseguido en 55 bolivianos, pero no, la venta es 78, 80 bolivianos. Entonces, imagínense si hubiéramos ya subido antes. Entonces yo también les pido ahí a todos, vamos a controlar los precios, porque no puede ser que suban, no van a subir ni los pasajes, ya se ha subido la canasta familiar. Y la carne, desde que ha subido, desde que faltaba, digamos, la carne, subió y ya... Hacemos una nueva pausa en esta edición de Noticias y al retornar estaremos hablando acerca de lo que sucede con el transporte público en la ciudad de Los Anillos. El alcalde Johnny Fernández comenzó a trabajar muy temprano este viernes realizando nuevamente una inspección a las unidades de transporte. Hoy podría definirse si se acepta o no una tarifa transitoria demandada